Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Después de años de desarrollo, el sector de los videojuegos chinos se ha convertido en una industria que no puede ser ignorada. En 2021, el ingreso total de ventas en el mercado de videojuegos de China alcanzó casi 300.000 millones de yuanes, con 666 millones de usuarios. Mientras tanto, las empresas de videojuegos de China se están enfocando cada vez más al amplio mercado internacional. No en vano, el primer videojuego que impactó en México fue un videojuego chino. ¿A qué se debe este gran desarrollo de la industria de videojuegos de China y cuál es su impacto en el mercado mexicano? Estos serán algunos de los temas que vamos a abordar hoy. Cedo ahora mi espacio a mi colega en México, Miriam Rascol. Qué gusto estarlos acompañando una vez más a través de CGTN y de verdad teníamos muchísimas ganas de hablar acerca de videojuegos y de entretenimiento y un poco de música también en México y dijimos, ¿a quién podemos invitar? Pues ¿a quién más que un experto que ya lleva más de 15 años en estos temas? Y él es Habacuc Guzmán. Habacuc, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá contigo. Habacuc, tanto que platicar acerca de los videojuegos en general y sobre todo los videojuegos chinos en nuestro país. Totalmente, sí, es algo impresionante. La industria, ¿no?, de los videojuegos en China es gigante. Durante muchos años, en varias partes del mundo, pensábamos que en China solamente se producía. Pero, o sea, la verdad es que nos han mostrado ser todo un ejemplo de creatividad, ¿no? O sea, en el hecho de crearlos desde cero. Creo que la parte que poco a poco ha ido superando China es la del lenguaje, ¿no? Porque teniendo ese mercado tan grande, pues, ¿para qué localizarlo a otros lenguajes si pues, tu mercado es lo suficientemente grande como para satisfacer y atender una gran demanda? Entonces, por ahí hemos visto juegos que pues, ya empiezan, ¿no?, a salir de este gran gigante asiático. Y pues así ha llegado a nosotros Arena of Valor, por ejemplo, ¿no? Precisamente era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál sería el primer videojuego popular que se posicionó en el público mexicano? ¿Cuál sería? Yo creo que es Arena of Valor. Es un MOBA, que son las siglas para Multiplayer Online Battle Arena, que si han jugado algo como League of Legends, pues es muy parecido, ¿no? Son 5 contra 5 en un mapa que tiene 3 carriles, un carril superior, uno central y uno inferior, y pues bueno, hay que ir derrotando torres para llegar al nexo o la base contraria, destruirla y ganar. Eso es Arena Valor, pero la parte interesante acá es que lo diseñaron para dispositivos móviles, ¿no? Entonces, ahí es en donde también vemos uno de los grandes aciertos que ha tenido también la industria de los videojuegos en China. Sí, ¿no? Es un fenómeno bastante común y bastante interesante que ellos diseñan muchos videojuegos para usarse en tu celular, en tu móvil o en tu computadora, ¿no? No es que necesites una consola en específico, que esto de repente obviamente requiere una inversión. Requiere, pues sí, inversión monetaria que no mucha gente tiene acceso. Claro, y ahí lo que sucede es que, bueno, en una primera instancia, digamos que en el mercado asiático, lo principal era jugar en PC. Por ejemplo, México, culturalmente, es un país en el que se jugaba más en consolas. Y entonces, ese era como el principal eje, ¿no?, en el cual se consumían los videojuegos. A partir de 2019, en México, por ejemplo, eso cambia. Entonces, ¿y a qué crees que se deba este cambio? Precisamente al poder que empiezan a tener las terminales móviles, ¿no?, los smartphones. Entonces, el poder de computación que tienen los celulares ahora, los dispositivos móviles, pues te permite tener todo en el teléfono, ¿no? O sea, tener una cámara, tener una forma de comunicarte y tener entretenimiento, ver películas, no sé qué, y jugar videojuegos. En una consola, pues bueno, aunque lo han intentado acortar esa brecha, ¿no? O sea, ya puedes descargar aplicaciones como Netflix, bla, 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 ¿no?, de plataformas de streaming en una consola, pero pues es eso y jugar videojuegos, ¿no? Entonces, carecen del tema de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ahora los celulares pues empiezan a ser pues más relevantes. Se estima, por ejemplo, que en China en los próximos años el 85% de los videojuegos o de las acciones de videojuegos sucedan en smartphones, en teléfonos. Y es algo que pasa mucho en mercados emergentes. En México, ¿no? En Latinoamérica es muy importante el smartphone. ¿Por qué? Porque es para la población en general es mucho más sencillo, ¿no? O lo primero que puede satisfacer en necesidad es decir, no, pues me compro el celular y pues una consola, tal vez hay ahorro, se la pido a los Reyes o a Navidad o no sé qué. Y nunca llega, de repente esas consolas nunca llegan y la verdad es que sí, el celular está para nosotros ayudándonos también a trabajar. O sea, es que es comunicación, entretenimiento, trabajo, o sea, es una inversión súper redonda y qué mejor, ¿no?, que podamos tener acceso a este tipo de juegos ¿Qué opinión te merecen los videojuegos chinos? ¿Cómo los recibe el público mexicano? O sea, ¿qué los caracteriza? Pues creo que hay como muchos puntos en común. Genshin Impact, por ejemplo, es un juego free to play. Creo que ese es uno de los ingredientes que mejor reciben las audiencias, que es que el modelo es free to play, es gratuito, el juego como tal te lo regalan, ¿no? Y dentro del juego el esquema, ¿no?, de negocio para los productores de estos videojuegos pues son las microtransacciones, ¿no? O sea, tú compras pequeños artículos estéticos para tus personajes, entonces ahí es en donde empiezas a ver el verdadero negocio para los publishers, ¿no?, o los creadores de estos videojuegos. Entonces creo que ese es un rasgo que ha llamado mucho la atención, que es un modelo que pues muchos desarrolladores, incluyendo los provenientes de China, están siguiendo, y es algo que obviamente en mercados emergentes como el mexicano es muy atractivo, ¿no? Porque entonces simplemente lo puedes descargar, te cuesta tu conexión a internet, y si quieres que tu personaje se vea cool y único, pues bueno, ahí entonces inviertes. Es que era lo que iba a mencionar, ¿no? Obviamente al principio, ok, lo descargo, es gratis, pero creo que cualquier persona que sea gamer, ¿no?, va a tener esta necesidad de, ay, sí quiero esto para mi personaje. Lo necesita, aunque tal vez no lo necesite para conseguir algo, es el asunto estético, ¿no? Totalmente. Necesito invertir en esto. Total. Y bueno, y todos estos juegos también han empezado a desarrollar un ecosistema en paralelo, que es el ecosistema de los esports, ¿no?, de los videojuegos como un deporte profesional. Es increíble. O sea, si en Argentina podemos ubicar a Messi como uno de los grandes jugadores, ¿no?, o a CR7, a Cristiano Ronaldo en Portugal, pues bueno, en China tenemos a Faker, que es como el Messi de League of Legends, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, ha hospedado finales mundiales de League of Legends, ha llenado el estadio olímpico. Te creo, ¿no?, totalmente. Sí. Sí. Y ha rebasado audiencias, ¿no?, con esas transmisiones que suman, por ejemplo, en conglomerado las transmisiones de las finales de la NBA y de la NFL, ¿no?, de América. Esa combinación de audiencias es la misma que tiene una final de League of Legends, en donde hemos visto un dominio muy grande por parte de países asiáticos, ¿no?, de China y Corea. Yo creo que si existe esta gran rivalidad entre Brasil y Argentina en el fútbol convencional, yo creo que es un poco Corea del Sur y China un poquito ahí también en cuanto a la rivalidad, porque son puntas de lanza en el tema de esports, ¿no? O sea, y esas referencias pues llegan a México, a Latinoamérica, ¿no? O sea, te digo, así como hay niños que dicen yo quiero ser de grande como Messi, pues hay chicos que juegan varios videojuegos o algunos videojuegos y dicen yo quiero ser como Faker, ¿no?, de League of Legends, y este jugador ¿Y cuántos chino años que es tiene brutal. Faker? No, pues o sea, no rebasan yo creo que los 25, ¿no? Entonces, o sea, Súper joven. y ha ganado 4 o 5 veces, ¿no?, el mundial de. ¿Y sabemos de en dónde vive Faker? ¿De dónde es? ¿Es de... No sé de qué ¿no? provincia, de qué que lugar de alguien China. nos diga. Sí. O si vive en Beijing, Shanghai. Ya investigaremos, ¿no? Porque supongo que China también, al ser un país tan grande, supongo que también habrá regiones que sean más prósperas, ¿no?, en este tema, y ya hay que habrá regiones que prefieran algún otro tipo de juego, ¿no? Porque se empieza a poner de moda alguno. Sí, empiezan a ver, pues sí, ¿no? Como todo depende del timing en el que se lanzan los juegos. ¿Tardan mucho en llegar a México? Por ejemplo, cuando en China lanza un videojuego, ¿tarda mucho o ya? Puede tardar, y creo que de nuevo el tema es la localización, ¿no? Porque
ahora sí se vuelve muy indispensable poder leer y entender, ¿no?, ciertas cosas del juego, ¿no? O sea, tal vez hay armas o cosas muy específicas que necesito entender para poder jugar. Entonces, sí se necesita la parte de la traducción y la localización. Pero de nuevo, o sea, creo que es poco a poco. También hablar de la industria de los videojuegos en China es hablar de Tencent, por ejemplo, una compañía que es increíblemente grande, que tiene incluso pues, inversión en varias compañías americanas, ¿no?, y europeas de estudios de videojuegos, ¿no?, como Activision Blizzard, ¿no?, que son los creadores de Diablo, de StarCraft, de World of Warcraft, que era un juego muy, muy popular en China también. Entonces, eso ha permitido también la entrada de muchos juegos así como que la contracorriente, ¿no? O sea, como la importación de ciertos juegos hacia el mercado chino. Sí, es que al final de cuentas estamos en un mundo totalmente globalizado, el cual tiene obviamente muchísimas ventajas, y es esto, ¿no? El conocimiento, el estar jugando tú en tu dispositivo y otra persona en China, literalmente. Claro, ¿no? y también hablar de Tencent es hablar de entretenimiento, ¿no? Tencent, por ejemplo, invierte muchísimo en cine, ¿no? O sea, en Hollywood hemos visto pues, la mano de Tencent, ¿no?, en productoras como Legendary Pictures, ¿no?, que crearon cosas como World of Warcraft, por ejemplo, también la película. Entonces, es increíble también cómo poco a poco hemos visto esa penetración. Claro, es que además también si lo mencionamos, por supuesto que sobre todo para el mercado estadounidense, ¿no?, y en Hollywood, el público chino es sumamente importante porque es un público muy numeroso. ¿No? Entonces, por supuesto que ya vemos ahí la mano, la influencia. Y bueno, retomando un poco esta industria de videojuegos chinos en México, ¿qué tal la animación? ¿Qué nos puedes hablar acerca de ella? Animación china, que tenga algún tipo, no sé, de repercusión en nuestra cultura actual. Creo que no es tan popular como los videojuegos, claro, ¿no? Creo que en México las comunidades que se autodenominan otakus, ¿no? Que son los fanáticos del anime, de los mangas, ¿no?, están un poco más enfocados a lo que viene de Japón, ¿no? O sea, es como la influencia más grande. Después, a nivel musical, está el K-pop, ¿no?, que creo que es como otra de las grandes referencias. Sí, y sí. creo que lo que nosotros absorbemos más de China es el tema del gaming, ¿no? O sea, TiMi, por ejemplo, es otro productor de videojuegos chino. Ellos desarrollaron la versión móvil de Call of Duty, ¿no?, una franquicia gigante. Hasta yo he jugado Call of Duty, imagínense ustedes, malísima, pero bueno. Y exacto, y entonces ellos se encargaron del desarrollo de eso. Entonces ahí es en donde entiendes cuál es el expertise de los productores de videojuegos chinos, ¿no? O sea, ¿qué vemos? ¿No? O sea, imagínate cómo uno de los grandes creadores de videojuegos americanos, ¿no?, que es Activision Blizzard, decide, no sabes qué, yo prefiero aliarme con un productor de videojuegos chino para desarrollar este videojuego que está enfocado en móviles. Porque yo lo único que he hecho toda la vida son consolas y PC. Hay que invitar a los que saben, definitivamente. No hay que unirnos con los que saben, además que ellos ya tienen un mercado totalmente probado, de muchísima gente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Con la premisa con la que tú iniciaste, ¿no? El montón de gente que es jugadora en China. Y creo que esto sería muy importante, ya que nuestros amigos en CGTN, todo el público chino que nos está viendo en este momento y de otras partes, quisieran saber qué está ocurriendo en México respecto a videojuegos, porque me queda claro que no somos punta de lanza, no me queda súper claro. Sin embargo, siempre habrá gente que diga, los videojuegos se hacen en casi todo el mundo. Siempre habrá alguien, pero falta apoyo. ¿Qué está sucediendo en México respecto a esto, Habacuc? Creo que en México hay muchos pequeños estudios independientes, ¿no?, que su hoja de ruta es primero sacar algo en móvil, ¿no?, como una app, y después de ahí empezar a brincar hacia marketplaces de algunas otras plataformas de videojuegos, ya sean de consolas o de PC. Pero creo que en donde se están enfocando mucho es en la parte de móvil, ¿no? Porque
digamos que la cantidad de recursos que se necesitan para poder desarrollar una app que sea divertida, sencilla, ¿no? Con un replay value fuerte, es un poquito menor a querer hacer un videojuego triple A, ¿no? Así algo como Call of Duty, como God of War, como World of Warcraft, que requiere pues años, cientos, ¿no? de personas y cientos de millones de dólares. También. Entonces, en México yo lo que veo son muchos estudios independientes. México tiene el único publisher certificado por Nintendo, Xbox y PlayStation, por ejemplo, pero solamente sacaron un juego de lucha libre, ¿no? Hace algunos 6, 7 años. ¿Y qué pasó con ese Y videojuego? lamentablemente no tuvo la profundidad de juego necesaria como para que fuera un éxito, ¿no? Entonces fue un gran experimento, se entendieron y se aprendieron muchas cosas y lamentablemente de ahí, pues bueno, ya no hubo un seguimiento, ¿no? Hubo otros juegos, por ejemplo, en México que se desarrollaron para otras consolas basadas en un personaje característico de la cultura mexicana, que es el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces vimos por ahí un Chavo Kart, que era como un símil de Mario Kart, pero bueno, con los personajes de Chespirito. Y también vimos como un juego de mesa en una consola, que era como un Serpientes y Escaleras. Y entonces ahí existió y pues bueno, ¿no? Es complicado. Es complicado, me queda claro que vamos paso a paso y también me queda claro que los productos que acabas de mencionar estaban muy enfocados al público mexicano. Que vaya, por un lado es un acierto, pero por otro, si tú no tienes si no tienes conocimiento de ellos, es como, ok, ¿por qué habría de jugar esto? No sé. Claro. Digamos que estaba muy geolocalizado a Latinoamérica, ¿no? O sea, las franquicias de Chespirito son súper populares. Brasil, Latinoamérica, México. Y pues bueno, o sea, la apuesta era esa, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, no. Ahora la distribución digital ayuda mucho a bajar los costos, ¿no? De producción. Ya no tienes que producir los discos, ¿no? Claro. Ya ahora puedes hacer una descarga digital. Y creo que eso va a ayudar mucho a que los costos de producciones de videojuegos pues sean más fáciles y que poco a poco veamos pues más esfuerzos de pequeños estudios, ¿no? Hay muchos estudios, o sea, en México yo te puedo decir que aproximadamente hay entre 100 y 150 estudios independientes, ¿no? Y regados por todo el país, no están focalizados o en algún estado de la República, no, o sea, están repartidos bastante... bueno, curioso esto, pero sí repartidos en toda la República. Sí, porque hay un dato importante que muchos de ustedes tienen que saber, si no son mexicanos. De repente México es un país muy centralista, ¿no? O sea, tienes que estar en Ciudad de México para trabajar en ciertos sectores, porque si no, en otros estados de la República no hay manera. Entonces es una información, la verdad, bastante optimista, ¿no? Saber que hay estudios en todo el país. Entonces, ¿qué nos faltaría, Bakuk? ¿Dinero? Así, de verdad. Creo que lo que falta es, pues también falta como la preparación por parte de estos pequeños estudios en cuanto a vínculos con fondos de inversión, ¿no? De venture capital y ese tipo de empresas que apuestan por buenos conceptos, que los hay ahí afuera. Y también hay algo que estos estudios mexicanos hacen y es videojuegos para aprendizaje, ¿no? O sea, desarrollan videojuegos para empresas, para aprender, por ejemplo, a través de un videojuego, a operar maquinaria, ¿no? Entonces, hay como muchas formas en las cuales se puede aplicar algo que son los videojuegos, ¿no? Que no solamente un juego se convierte también en una herramienta de trabajo y de productividad. Entonces, en México creo que estos estudios se focalizan, porque tal vez me podrías preguntar, bueno, y si hay tantos, ¿dónde está lo que hacen, no? Se centran mucho en eso, se centran mucho en realizar ese tipo de producciones, pero vaya, para tener estas producciones que sean populares a nivel masivo o a nivel pop, Sí. Lo que sucede ahí es que hace falta pues más inversión, gente que quiera arriesgarse por el talento mexicano como tal. Y también falta, yo creo, preparación por parte de estos pequeños estudios en venderse mejor, ¿no? En aprender a cómo venderse, que a veces es lo más complicado, creo yo. Es lo más complicado y en varios aspectos de la vida. Pero bueno, volvamos un poco a videojuegos en América Latina. Todo esto que nos mencionas que está ocurriendo en México como un panorama actual,
¿También ocurre en América Latina o hay alguien que ya está ahí como que picando más piedra a un país que puedas decir, no, aquí ya hay como, digamos que ya están en otro nivel? Creo que algo que está revolucionando actualmente el mercado de de los videojuegos y va a empezar a pasar próximamente en Latinoamérica es el modelo de Play to Earn, basado en lo que es el Web 3.0, ¿no? Entonces... Okay. A ver, háblanos, por favor, acerca de esto, que muchos nos quedamos... ¿Qué dijo? Claro, por supuesto. Sí. Y entonces, bueno, el modelo Play to Earn es, como te comentaba hace unos instantes, ¿no? Está el Free to Play, ¿no? Sí, sí, sí. Es gratuito. Entonces, el Play to Earn integra lo que es el concepto del blockchain, ¿no? Y entonces... los juegos, los personajes principales, digamos que son NFTs, no son non-fungible tokens, Sí, ¿no? sí, Son sí. únicos e irrepetibles. Y en algunos casos son muy caros. Entonces, hay, digamos, guilds o clubes, ¿no? Que juntan capital, compran estos personajes y después, gracias a la tecnología del blockchain, pueden prestárselo a jugadores para que ellos jueguen con ellos. Cuando estos jugadores juegan con ellos, compiten y ganan, el resultado es un token que puede estar dentro del juego y que tiene un valor en criptomonedas. Sí, o sea, tiene un valor real, o sea, es play to earn, o sea, juegas para ganar. Exacto, entonces eso es un modelo que está haciendo pues mucho eco, ¿no? O sea, en Filipinas es un modelo que creció muchísimo, ¿no? La pandemia hizo que la gente buscara otras formas de entretenimiento y también otras formas de ingresos. Y entonces este modelo se fraguó en la parte de la pandemia, ¿no? Y pues bueno, fue el caldo de cultivo perfecto para que explotara. Y ahora viene hacia Latinoamérica, viene por Brasil también, viene México, que son los dos principales mercados. Era lo que te iba a preguntar, sí, Brasil y México, ¿no? Somos los más gamers, los más top. Sí, a nivel de consumo, digamos que algunos años México está en primer lugar, otros años está Brasil, dependiendo la economía de cada país, ¿no? Pero siempre es así, ¿no? O sea, siempre México. Y el resto de Latinoamérica, ¿no? Todos los demás países que no son ni México ni Brasil, se consideran una sola región, ¿no? Porque tienen pues un valor relativamente pues, similar o menor a lo que es Brasil y México, ¿no? Entonces, así es como las empresas de videojuegos a nivel global ven esta región. Bueno, pero es muy importante saber que estas empresas observan a México como un gran consumidor, ¿no? Es un mercado importante, ¿no? Me imagino que en estas juntas que se hacen, ya saben, sí mencionan a México como un lugar importante para aquí venir a vender, ¿no? Y a seguir compartiendo. Hay un juego muy popular asiático también que se llama Free Fire, ¿no? Por ejemplo, y me pasó una vez algo muy curioso, ¿no? Estaba yo en una convención de videojuegos en Las Vegas y el director de YouTube de videojuegos, bueno, de gaming a nivel global, dice, pues en realidad el juego más visto es un videojuego de móviles, se llama Free Fire, y todos los norteamericanos que estaban ahí sentados volteaban a ver si es como... ¿Y ese juego qué es? Nadie sabía qué era Free Fire. Ajá. ¿Por qué? Pues bueno, porque obviamente las características del mercado latinoamericano y de este juego Sí. Permitían que pudieras jugar en cualquier smartphone. O sea, la programación de ese videojuego era tan básica y tan sencilla, pero no dejaba de ser divertido. Entonces, en cualquier videojuego, en cualquier terminal, en cualquier smartphone podías jugarlo. No necesitabas un celular carísimo para poder jugarlo, o mucho poder de procesamiento en un celular, sino en cualquier terminal, desde la gama más baja hasta la gama media, podías jugarlo. Entonces, eso lo hizo súper atractivo y generó pues un mercado de jugadores brutal en toda la región, en toda Latinoamérica. No, y esa es una idea brutal, es una idea genial, porque así ya sabes que cualquier persona que tenga un celular va a poder tener acceso a tu juego y va a estar bien, no va a estar de, ay, no, ya se me trabó, pues necesito un celular más caro para jugar esto. Y al final también, otra de las cosas que va a impulsar sin duda, pues bueno, lo que vemos de videojuegos a nivel móvil es el deployment o la implementación del 5G, ¿no? O sea, por ejemplo, Huawei, ¿no? Que Sí. desarrolla esta tecnología de manera brutal y que es uno de los principales proveedores de tecnología 5G en México, por ejemplo. Entonces,
Eso también va a hacer que la gente pueda jugar más, que tenga más velocidad de datos, menos latencia, estos factores que te ayudan mucho a tener una experiencia de juego mucho más grande. Entonces, esa tecnología cada vez ya se empezó a hacer ¿no? La principal empresa de telecomunicaciones en México hace un par de meses, pues ya empezó con este deployment, ¿no? Estamos bastante emocionados porque ustedes tienen que saber que si bien México desde hace algunos años ya ha tenido mayor cobertura tanto de internet gratuito en muchas ciudades, creo que sí nos faltaba este paso, ¿no? Y sí que mejora el internet, ¿no? En todos los aspectos. O sea, obviamente si ustedes nos están viendo en China, obviamente nuestro internet es muchísimo más lento. Tenemos un ancho de banda decente cuando se compara a nivel global, pero es bastante decente la conectividad que tiene México. No es masiva, no es para cualquier persona, lamentablemente, ¿no? Entonces creo que poco a poco vamos a ver esa brecha pues acortándose en los próximos años. Ahorita es limitado el acceso a la red 5G, tal vez si solamente tienes un teléfono con postpago y ese tipo de cosas. Con mucha o alta gama, etcétera, pues sí. Ahí sí, exacto, con la mejor tecnología, ahí sí tienes acceso a ese tipo de redes, pero pues como todo, se empezará a masificar, se empezará a hacer más accesible, ¿no? Y habrá terminales y tecnología más barata para que todos tengamos. Nos tomará tiempo, sin duda, pero sí, no es tan lejano, ¿no? Y ya que estamos hablando de tecnología en general, ¿cuál consideras que ha sido como la principal, digamos, alianza en cuestión de alta tecnología de México y China, si es que hemos tenido? Yo supongo que sí. Yo creo que es la penetración de marcas chinas de móviles. Es Wow, brutal, sí, ¿no? O sea, sí. vemos a Huawei, Honor, a Xiaomi, ¿no? Entonces, hay varias marcas que han encontrado un espacio en el mercado mexicano y también latinoamericano. Y creo, de nuevo, creo que es esta... Aunque culturalmente somos súper diferentes, las necesidades son muy parecidas entre los dos mercados. Entonces, eso ha hecho que esos productos de estas compañías chinas puedan tener, pues, se coloquen entre los favoritos, ¿no? de los mexicanos. Sí, ¿no? Ya de todas estas marcas que has estado mencionando, sobre todo en la gente que es blogger o que hace mucho contenido para redes sociales, ya para no volver a mencionar la marca, pero hay un celular, porque me lo enseñó un amigo, que... O sea, te hace sola, o sea, casi creo que te hace sola un cortometraje, o sea, es en plan de que tomé varios videos en el día y tal, en un viaje, y ya al final el mismo teléfono de, hola, aquí está tu corto, y yo, quiero eso. Claro, y cada vez la tecnología que se está desarrollando, por ejemplo, con las cámaras, la inteligencia artificial que te ayuda a tener una mejor calidad en las fotografías, ¿no? Que de repente... Yo no lo había entendido así, pero ahora ya las fotos estas nocturnas, por ejemplo, en realidad son una alucinación, porque lo que sucede es que toma tantas fotos el teléfono y de forma inteligente, ¿no? Bueno, con la inteligencia artificial, pues las superpone y las mezcla, y entonces... En realidad, esa foto es la composición de 10, ¿no? O más, ¿no? Entonces, es algo súper interesante y todo ese desarrollo, pues, viene de allá, ¿no? Esa tecnología viene de China. De China. Pues estamos bastante contentos de tener este intercambio cultural que también ya lo mencionaste, ¿no? Nuestros adolescentes o chicos más jóvenes ven a estos gamers, ¿no? Como modelos a seguir. Papás que nos están viendo, déjenlo ser. Es una profesión de la actualidad, déjenlo ser, ¿no? Claro. Hay que guiarlos. Hay que guiarlos, exactamente. Y esto de los chavitos que juegan, hay mucha diferencia en horas que pasan tanto el mercado chino y mexicano jugando, ¿no? ¿O no hay tanta diferencia? No, yo creo que sí existe... pues un consumo mucho más grande del mercado chino. Creo que sí hay, pues de repente, un consumo muy alto.
Y de nuevo, eso se refleja en el nivel competitivo que tienen a nivel de esports, ¿no? Sí, o sea, es increíble. Pero, pues bueno, no, por ahí dicen, ¿no? Todo en exceso, ¿no? Puede ser un poco malo, ¿no? Todo con medida. Ahora sí, Habacuc, después de esta pregunta, nos vamos. Gracias por estar aquí. Vuelve pronto. Muchas Te vamos a gracias. invitar pronto. Así será. En China esta entrevista. Perfecto. Este fue nuestro capítulo de videojuegos y entretenimiento. Estuvo con nosotros el experto Habacuc Guzmán. Gracias a todo el público de CGTN.